Durante 6 años, como ama de casa a tiempo completo, cada vez que le pedía dinero a mi marido para los gastos de manutención, sentía que estaba mendigando. $1.500 al mes, una cantidad que me hizo sentir como si estuviera entregando $100.000. Un día, me harté. Dejé de hacer las tareas del hogar, me negué a cuidar a su madre en silla de ruedas e incluso dejé a nuestra hija en su oficina para que la cuidara. Luego encontré un trabajo y comencé a vivir mi propia vida. Cuando la casa se sumió en el caos, mi marido regresó arrastrándose, pidiendo perdón. Al ver el saldo vacío en mi cuenta bancaria, me armé de valor para enviarle un mensaje a mi esposo. Mike, ¿estás ocupado? Es hora de transferir los gastos de manutención de este mes. El mensaje se desvaneció en el vacío, sin siquiera recibir respuesta. Mi hija, Annie, me jaló la mano, pidiéndome pastel. Me seguía empujando hacia la puerta. Intenté calmarla. Mami no tiene dinero ahora. Esperemos a que papá me lo dé y luego te llevo, ¿de acuerdo? Annie, siempre comprensiva, asintió y dejó de insistir. Su reacción me rompió el corazón. No éramos una familia pobre, ni mucho menos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué mi hija tenía que andarse con tanto cuidado solo para pedir algo tan sencillo como un pastel? Le envié otro mensaje a Mike. ¿Cariño? ¿Estás ocupado? Si no, ¿podrías transferir los gastos de este mes cuando tengas un momento? Annie tiene muchas ganas de pastel, pero no tengo dinero. Mencionar a Annie pareció captar su atención. Esta vez, me envió un mensaje de voz, con un tono de voz cargado de irritación. Entendido. Deja de insistir. Estoy ocupado, ¿vale? Te lo envío luego. Tranquilizado, lo dejé así y me dirigí a la cocina para empezar a cocinar. A mitad de la preparación de la cena, Annie de repente comenzó a vomitar y tener diarrea. Me dio un susto terrible. La llevé de inmediato al hospital. Pero cuando llegamos, Mike aún no había enviado el dinero. Ni siquiera tenía lo suficiente para pagar la medicación de Annie. No tuve más remedio que llamarlo. En cuanto Mike contestó, espetó con la voz llena de ira. ¿No te dije que estoy ocupado? ¿Qué parte no entiendes? Eres como un cobrador de deudas. Qué pesado. Te enviaré el dinero cuando tenga tiempo. Deja de molestarme. Luego me colgó. Me quedé allí en estado de shock, con el teléfono todavía pegado a mi oído. Una ola de frustración e impotencia me invadió y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Cómo había llegado mi vida a esta situación? Recordé cuando conocí a Mike. Nos presentaron unos amigos en común y fue amor a primera vista. En aquel entonces, la carrera de Mike estaba en pleno despegue. Nos casamos rápidamente y nos mudamos con su madre, Susan. Susan llevaba años en silla de ruedas. Su condición la había vuelto muy voluble, y la mayoría de las amas de casa no soportaban trabajar para ella. Mike, centrado en progresar profesionalmente, me pidió que dejara mi trabajo y me dedicara a ser ama de casa a tiempo completo. Así, podría encargarme de la casa y cuidar de su madre. Él me había prometido que si me quedaba en casa me entregaría todo su salario, convirtiéndome en la verdadera señora de la casa. Al principio, cumplió su promesa. Me pagaba su sueldo todos los meses sin falta. Pero con el tiempo, empezó a poner excusas. Necesitaba dinero para entretenimientos de negocios, para mantener la relación con sus superiores, etc. Finalmente, recuperó la tarjeta de nómina. A partir de ese momento, solo me transfería unos pocos miles de dólares cada mes para los gastos del hogar. Al principio, eran $4.000 o $5.000. Luego bajó a $3.000. Finalmente, bajó a $1.500. Ahora, incluso con una asignación tan pequeña, demoraría la transferencia del dinero. Como hoy, ya se lo había pedido 2 veces y todavía no lo había enviado. Sin esos $1.500, estaba completamente desamparada. Ni siquiera podía pagar la medicina de mi hijo. Me tragué mi orgullo y le pedí prestados unos cientos de dólares a un amigo para cubrir la emergencia. Cuando llegué a casa, Mike y Susan estaban esperándome.
No preguntaron por la condición de Annie. En lugar de eso, me reprendieron en voz alta y sin piedad. Cuando llegué a casa, Mickey aún no había regresado. Pero su madre, Susan, que había estado durmiendo la siesta toda la tarde, estaba completamente despierta y furiosa. En cuanto me oyó entrar, su voz resonó por toda la casa, aguda y cortante, inútil. ¿Dónde te has metido? Entra y cuídame. Tragándome mi frustración, ayudé a Susan a salir de la cama y subirse a su silla de ruedas, luego la llevé a la sala de estar. Miró a su alrededor, notando la casa vacía, y su ira se encendió de nuevo. ¿Es tan tarde y no has preparado la cena? ¿Qué haces? Mickey llegará pronto a casa. ¿Piensas dejarlo morir de hambre? Solo holgazaneas por aquí. La verdad es que ni siquiera sé por qué mi hijo se casó contigo. Sus insultos ya casi no me importaban. Tras años de oír las mismas palabras, me había vuelto insensible. Cuando me casé y entré en esta familia, Susan había sido igual de dura. En aquel entonces, sus palabras me hacían correr hacia Mickey, llorando y suplicándole que interviniera. Pero Mickey nunca me defendió de verdad. En cambio, me consolaba con palabras amables o me compraba pequeños regalos para tranquilizarme, sin intentar jamás confrontar a su madre. Tiene mucho dolor por su condición, explicaba. Por eso está irritable. Por favor, trate de tener paciencia, por mi bien. Y así, aguanté. Año tras año. Mickey llegó a casa poco después. Durante la cena, me armé de valor para volver a preguntarle, cariño, ¿puedes enviarme ya los gastos de este mes? Me he quedado sin dinero y necesito comprar comida mañana. En lugar de transferir el dinero, Mickey respondió con una mueca sarcástica. Ustedes, las mujeres, lo tienen tan fácil. Ni siquiera tienen que trabajar, solo se quedan en casa esperando a que los hombres les traigan el dinero. Luego, en cuanto empieza el mes, me dan la lata sin parar. ¿Tienen idea de lo duro que trabajo para ganar ese dinero? Lo dijo como si yo hubiera elegido no trabajar, como si siempre hubiera sido tan dependiente. Había dejado mi trabajo para convertirme en ama de casa porque él me lo rogó. Como si sus palabras no fueran suficientes, Susan intervino, echando más leña al fuego. Exacto. Mi hijo trabaja muchísimo todos los días, y tú siempre le estás dando la lata para que gane. ¿Crees que es rico? Deberías aprender a gastar menos. Intenté razonar con ellos. He estado ajustando mi presupuesto lo más posible. $1,500 al mes apenas cubren la comida, los servicios públicos y la merienda de Annie. Mickey dejó el plato de golpe, interrumpiéndome. ¿Cómo que $1,500 no son suficientes? ¿Cuánto más quieres? ¡Qué avariciosa! Cada palabra se sentía como una daga, cada una más profunda que la anterior. Al principio pensé que podía dejarlo ir, simplemente soportarlo, como siempre. Pero entonces Susan cruzó la línea. Mientras picoteaba su comida, murmuró, «¿Y esa niñita inútil tuya, por qué gastas dinero comprándole un pastel? ¿Qué sentido tiene? Será mejor que ahorres ese dinero para ayudar a mi hijo». Ese fue el punto de quiebre. No pude contenerlo más. «Basta», grité, poniendo mi plato boca abajo sobre la mesa. Volviéndome hacia Mickey, le grité, «Te comportas como si $1,500 fueran una fortuna, como si te estuviera pidiendo millones. Me dices que no te moleste, pero nunca me envías el dinero a menos que lo haga. ¿Sabes lo humillante que es tener que pedir prestado solo para llevar a Annie al hospital?» Entonces lo señalé, alzando aún más la voz. «Mickey, una vez trabajé, era independiente. Tú fuiste quien me suplicaste que renunciara, que me quedara en casa cuidando de tu madre y de nuestra casa. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que disfruto dependiendo de ti?» Me volví hacia Susan, con la voz llena de la ira que había reprimido durante años. ¿Y tú? Siempre te quejas de que gasto el dinero de tu hijo. ¿Te has puesto a pensar por qué estoy aquí? Si no fuera por ti, ¿crees que habría dejado mi trabajo para ser tu niñera? ¿Tienes idea de cuánto costaría contratar a alguien que te cuidara, a una anciana paralítica?
$3 o 4 mil dólares al mes, mínimo. Y aquí estoy, haciéndolo todo por unos míseros $1.500. Deberías estar agradecida. Sentí una ola de alivio cuando lo dejé salir todo. Mickey y Susan, por otro lado, estaban furiosos. «Mandy, ¿te has vuelto loca?», gritó Mickey, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en su rostro. Lo fulminé con la mirada. «No, Mickey, nunca he estado más lúcida. De ahora en adelante, se acabó. Se acabó pedirte dinero. Se acabó administrar esta casa. Se acabó cuidar de tu madre. ¿Y Annie? Nos turnaremos para criarla, ya no hago esto sola. A ver cómo te las arreglas sin que yo lo mantenga todo bajo control». Ignorando sus protestas y las estridentes quejas de Susan, agarré a Annie y fui a mi habitación. Esperaba que Annie se asustara después de mi arrebato. En cambio, sus ojos brillaron al mirarme. «Mami, estuviste increíble hoy». Me congelé por un momento antes de decir, «pero si vuelvo a trabajar, puede que no tenga tanto tiempo para cuidarte». «No te preocupes, mami». Canturreo. «Ya tengo 5 años. Mis maestros me cuidarán en la escuela, y los fines de semana puedo cuidarme sola». Sus palabras me destrozaron. La abracé fuerte, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo único bueno que surgió de mi matrimonio con Mickey fue Annie, una niña brillante, reflexiva y cariñosa. Esa noche, decidí no volver atrás. No movería un dedo por esa casa. Pensé que Mickey y Susan podrían durar 3 días sin mí. Resultó que los había sobreestimado, ni siquiera sobrevivieron a la noche. A las 10 de la noche, apenas había logrado dormir a Annie cuando Mickey vino a buscarme. Parecía incómodo al entregarme un cheque. «Aquí tienes el dinero de este mes. Además, mi mamá tuvo un accidente. ¿Puedes ir a limpiarlo?». Parecía que tener una madre en silla de ruedas, que dependía de pañales para adultos para todo, hacía imposible que Mickey pudiera pasar ni siquiera una noche sin mí. Todas esas veces que asumí la carga en silencio y sin quejarme, él debe haber pensado que era fácil para mí. Bueno, ya no. Su esposa, obediente y siempre atenta, se había ido para siempre. Le devolví el cheque. «No me atrevería a aceptar tu dinero. Si no, tú y tu madre seguirán llamándome inútil. De ahora en adelante, buscaré un trabajo y ganaré mi propio dinero. En cuanto a esta casa, tu madre y todo lo demás, tú ocúpate. He terminado». Mickey frunció el ceño y espetó: «Vamos, Mandy, no seas tan desagradecida. Añadiré otros $1.500 al presupuesto de este mes. 3.000. Deja de hacer un berrinche y ve a limpiar lo que ensució mi mamá». Me entregó un nuevo cheque por $3.000. Se lo devolví nuevamente, intacto. Mickey estaba furioso. «Ya basta. Si sigues así, no esperes que te dé ni un céntimo más». Ya lo había decidido. ¿Quién necesitaba su dinero? Lo empujé hacia la puerta. «Adiós». Furioso, Mickey salió de la habitación hecho una furia, dando vueltas y maldiciendo en voz baja. Pero no tenía otra opción, tenía que ir a limpiar él mismo lo que Susan había dejado. «Déjalo». Lo peor estaba por venir para esos dos. Cuando me levanté a la mañana siguiente, Mickey ya se había ido, probablemente a trabajar. En cuanto abrí la puerta, Susan empezó a gritar: «Perezosa. ¿Hasta ahora has dormido? ¿Quieres matarme de hambre? Ve a prepararme el desayuno». Me reí con frialdad. «Susan, ¿sigues pensando que soy la misma nuera a la que puedes mandar? Ayer se lo dejé claro a Mickey, estoy harta. No aceptaré ni un céntimo más de él, y ya no pienso cuidarte. Seas la madre que seas, esa es la que tiene que cuidarte. Pero seamos sinceras, ¿de verdad crees que tu hijo, que está tan acostumbrado a que lo atiendan de pies y manos, tiene la paciencia para lidiar contigo?» La confianza de Susan flaqueó. Después de todo, conocía a su hijo mejor que nadie. Su expresión cambió rápidamente, su tono se suavizó al forzar una sonrisa incómoda. «Oye, Mandy,
no seas impulsiva. Las parejas no deberían ser tan mezquinas al dividir las responsabilidades. Mike trabaja duro para ganar dinero, y es justo que te encargues de la casa y cuides a los ancianos. Pero, claro, es culpa suya por olvidarte de pagarte los gastos de manutención. Cuando llegue a casa, me aseguraré de darle una buena reprimenda. Su repentino cambio de actitud no fue satisfactorio, fue patético. Durante años, cuidé de Susan sin darle ni una palabra de agradecimiento. Ahora que amenazaba con dejar de hacerlo, ella solo sonreía y me adulaba. La gente como ella es realmente desvergonzada. La ignoré y preparé el desayuno, preparando solo lo suficiente para Annie y para mí. Susan estaba sentada cerca, mirándonos con furia mientras su estómago rugía. Su rostro se puso verde de ira. Mujer cruel y despiadada. ¿Intentas matarme de hambre? No me eches la culpa, respondí con calma. Anoche le dije a Mike que ya no te cuidaría. Él lo sabía y aún así te dejó sola en casa. Si alguien intenta matarte de hambre, es tu querido hijo, no yo. Después del desayuno, tomé a Annie y salí de la casa. Si Mike quería seguir diciendo que no hice nada todo el día mientras él se esforzaba por ganar dinero, que se encargara de todo sin mí por un tiempo. A ver cuánto aguanta cuidando a su hija en el trabajo hoy. En la oficina de Mike, entré directamente y me acerqué a su escritorio. En cuanto me vio, su rostro se ensombreció. No esperó una explicación y se lanzó a una diatriba furiosa. Mi mamá acaba de llamar y me dijo que solo preparaste el desayuno para ti y para Annie, ignorándola por completo. Mandy, ¿qué te pasa? Le devolví la mirada con calma y le respondí, creo que anoche me dejé muy claro. No voy a aceptar ni un centavo más de ti, y ya no quiero cuidar de tu madre. ¿No entiendes lo que digo con claridad? Mike, claramente consciente de la presencia de sus colegas, bajó la voz, pero no pudo ocultar su irritación. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No ves que estoy ocupado? Ah, ¿así que solo tú puedes estar ocupado? Te diré algo, Mike, yo también lo estoy. Estoy buscando trabajo. Ya que nos encaminamos hacia un matrimonio igualitario, es justo que compartamos las responsabilidades de crianza equitativamente. No te debo nada. Ayer cuidé de Annie. Hoy, es toda tuya. Como si le hubiera dado una señal, Annie me soltó la mano y corrió hacia Mike. Papá, hoy te toca cuidarme. Mamá necesita un descanso. La cara de Mike se sonrojó de frustración. Mandy, ¿estás loca? ¿Qué esperas que haga? ¿Traer a un niño al trabajo? ¿Qué te parece? Ese es tu problema, tienes que resolverlo, dije con firmeza, ignorando su intento de agarrarme el brazo mientras me daba la vuelta y salía por la puerta. Después de salir de la oficina de Mike, fui directamente a una agencia de personal doméstico para buscar trabajo. Mis cualificaciones no eran nada del otro mundo, y los años como ama de casa a tiempo completo me habían dejado desconectada del mundo profesional. A mi edad, era improbable que un puesto corporativo me considerara siquiera. ¿Pero la limpieza? Ese era mi punto fuerte. Para mi sorpresa, aprobé 2 entrevistas. Ambas agencias quedaron impresionadas con mis habilidades y me aseguraron que se pondrían en contacto conmigo para realizar tareas de prueba tan pronto como una familia adecuada necesitara ayuda. Al salir de esas entrevistas, sentí una renovada sensación de esperanza en el futuro. Si iba a hacer las tareas del hogar, al menos podía hacerlo para quienes las valoraban. Al menos ganaría mi sueldo sin tener que soportar la indignidad de que me llamaran vaga o inútil. Justo cuando rebosaba optimismo, sonó mi teléfono. Era Annie, y estaba llorando. Sus sollozos y su voz temblorosa me rompieron el corazón. ¿Qué te pasa, cariño? No llores. Tómate tu tiempo y cuéntale a mami lo que pasó. Mamá. A papá le gritó su jefe porque me trajo al trabajo. Luego papá me echó de la oficina. No hay nadie aquí que yo conozca. Tengo mucho miedo. ¿Qué? Ese bastardo de mí que había abandonado a nuestra hija solo porque no podía soportar las consecuencias de sus propias acciones. Entrando en pánico, corrí a buscarla.
Cuando finalmente encontré a Annie, a salvo pero asustada, dejé escapar un suspiro de alivio. Su rostro surcado de lágrimas me hizo querer levantarla y consolarla. Pero me detuve. Si cediera ahora, Mike solo usaría esta táctica para manipularme en el futuro. Una idea surgió en mi mente, una forma de enseñarle a Mike una lección que no olvidaría. Para tranquilizarme, llamé a la policía. Hola, agente. Quisiera denunciar un caso de abandono infantil. ¿Podría venir de inmediato, por favor? La mención de un niño abandonado provocó una respuesta rápida. Los agentes llegaron al lugar enseguida. Una amable agente consoló a Annie, tranquilizándola con dulzura. Con la información que les proporcionó Annie, identificaron rápidamente a Mike como su padre. Cuando la policía llegó a la oficina de Mike, lo tomó completamente por sorpresa. Su rostro palideció mientras tartamudeaba: «Esto es un malentendido. ¿Cómo pude abandonar a mi propia hija? Solo se estaba portando mal, así que la dejé afuera para que reflexionara un rato». El tono del oficial era severo. Por muy traviesa que sea, no se puede dejar a una niña tan pequeña sin supervisión. ¿Y si le hubiera pasado algo peligroso? Sintiendo la oportunidad perfecta, me apresuré y desempeñó mi papel a la perfección. Mike, cabrón. ¿Cómo pudiste dejar a Annie así? ¿Qué esperas que haga? Te lo di todo. Tuve a tu hija, la crié y cuidé de tu madre paralítica. Y ni siquiera puedes darme $1.500 al mes para gastos de manutención. Grité, alzando la voz. Bueno, no me das dinero. Salí a buscar trabajo. Pero me alejo un ratito, ¿y tiras a nuestra hija como si fuera basura? Es tu propia hija. ¿Acaso eres humano? Los colegas de Mike, ya curiosos por el alboroto en la entrada, ahora disfrutaban de la emoción en primera fila. Mi arrebato solo avivó su interés, y se reunieron abiertamente para observar. Mike ahora estaba entrando en pánico y sudaba visiblemente. No me negué a darte dinero. Deja de inventarte cosas. Vamos a casa y hablemos de esto. Pero no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Allí mismo, frente a todos, saqué capturas de pantalla de nuestros mensajes anteriores, mostrando cómo le había rogado por dinero mientras él respondía con impaciencia y desdén. Por favor, juzguen ustedes mismos. Antes de casarme con él, tenía trabajo y era económicamente independiente. Pero me rogó que renunciara para poder cuidar de su madre paralítica y de nuestra casa. Y ahora, miren cómo me trata. Mis acusaciones entre lágrimas, combinadas con la evidencia innegable, tocaron la fibra sensible de los espectadores. La simpatía rápidamente se convirtió en disgusto por Mike. Sus colegas, hombres y mujeres, observaban con expresiones que iban desde la lástima por mí hasta el más absoluto desprecio por él. Incluso sus compañeros de trabajo parecían avergonzados de compartir el lugar de trabajo con alguien como Mike. Ahora visiblemente acorralado, Mike dio un paso adelante, intentando agarrar mi brazo. Me encogí dramáticamente y me escondí detrás del oficial de policía. Ah. No me pegues. Me detengo, ¿vale? Por favor, no me pegues. Grité, fingiendo miedo. La oficial intervino inmediatamente y me protegió. Señor, no solo abandonó a su hijo, sino que ahora intenta agredir a su esposa. Tendrá que volver a la comisaría para declarar. Y así, tanto Mike como yo fuimos escoltados a la estación para hacer declaraciones. Su humillación fue completa. En la comisaría, Mike consiguió ser liberado solo después de prometer repetidamente a los agentes que nunca volvería a abandonar a su hija. De camino a casa mantuvo su temperamento bajo control, pero tan pronto como entramos, explotó. «Mandy, ¿estás loca? Irrumpiste en mi oficina y causaste un escándalo. ¿Quién te crees que eres? Si me cuestas el trabajo, ¿cómo piensas sobrevivir?» Respondí a su ira con calma y desafío. «No tienes que preocuparte por eso. Pronto tendré trabajo». Su risa estaba llena de desdén. «Ay, por favor. Con tu formación y el tiempo que llevas fuera del mercado laboral, ¿quién te contrataría? Te estás engañando».
Llevo años al frente de esta casa y cuidando de ti y de tu madre. Mi experiencia me hace más que cualificada. Muchas agencias de empleo doméstico me contratarían. Mike se burló. ¿Hablas de ser sirvienta? ¿Ese es tu gran plan? ¿Te das cuenta de lo humillante que es? No pude evitar reírme de su hipocresía. ¿Qué tiene de humillante ganarse la vida honradamente? Al menos, cuando trabaje para alguien más, me respetarán y me pagarán lo justo. Como empleada doméstica, ganaría $7,000 al mes. Compáralo con los $1,500 que me das a regañadientes mientras me tratas como basura. Diría que es una victoria para mí. Antes de que pudiéramos seguir discutiendo, Susan nos interrumpió. Mike, deja de pelear y prepárame algo de comer. No he comido en todo el día. Mike hizo un gesto de desdén con la mano y respiró hondo para calmarse. Bueno, ya no discuto más. Ve a preparar la cena. Mamá y Annie tienen hambre. Yo también tenía hambre, así que me dirigí a la cocina sin decir otra palabra. Pero cuando la cena estuvo lista, solo preparé suficiente para mí y Annie. Mientras ponía la comida en la mesa, Mike intentó servirse, pero lo detuve. Esto es para Annie y para mí. Si tú y tu mamá quieren comer, prepárense su propia comida. La cara de Mike se retorció de ira. ¿Hablas en serio, Mandy? ¿Acaso quieres seguir con este matrimonio? No olvides que vives en la casa que compré. Si no quieres portarte bien, podemos divorciarnos y luego veremos dónde vives. Solté una risa fría. ¿Amenazas de divorcio? Qué predecible. Sí, compraste esta casa. Pero llevo años contigo, aportando mi tiempo, mi trabajo y mis sacrificios. ¿Quieres hablar de dinero? Bien, hablemos de dinero. ¿Sabes cuánto cuesta un cuidador a tiempo completo hoy en día? $5,000 al mes. Y si tienen que cuidar a alguien con discapacidad, es aún más. Apenas me has dado $3,000 al mes durante todos estos años. Y eso si te molestas en enviarlo a tiempo. Así que arreglemos las cuentas como es debido, descuéntame el alquiler y luego págame los años que he pasado cuidando a tu madre. A ver quién acaba debiéndole a quién. Mike se puso rojo como un tomate, tartamudeando buscando una respuesta pero no encontrando ninguna. Sin otras opciones, se dirigió a la cocina y preparó espaguetis para él y Susan. El primer bocado que dio Susan, lo escupió inmediatamente. Esto es asqueroso. Demasiado salado. Volvió la mirada con añoranza hacia los camarones al limón en el plato de Annie, claramente deseando poder intercambiar comidas. Pero esto fue solo el comienzo. Desde ese día en adelante, me negué a asumir la responsabilidad por cualquier cosa relacionada con Susan o Mike. Yo cocinaba solo para mí y para Annie, lavaba solo nuestra ropa y les dejaba el resto a ellas. La casa rápidamente cayó en el caos. Susan, en particular, fue la que más sufrió. Había días en que se ensuciaba y nadie la limpiaba. Gritaba y lloraba, lamentándose de que bien podría morir. El desorden y las quejas constantes llevaron a Mike al límite. Finalmente, después de semanas de soportar las consecuencias de su propia negligencia, se quebró. Se acercó a mí con la voz cansada y llena de desesperación. Mandy, lo siento. Por favor, solucionemos esto. Cuando Susan tuvo otro incidente, al gotear sobre su cama mientras Mike estaba en medio de una videoconferencia, la casa se volvió caótica nuevamente. A pesar de intentar mantener su actitud profesional, los gritos incesantes de Susan, quejándose de su condición y exigiendo atención inmediata, interrumpieron toda la reunión. Tras terminar la llamada, Mike finalmente se derrumbó. Vino a mí, con lágrimas en los ojos y un tono lastimero. Lo siento, cariño. Sé que me equivoqué. Has trabajado muy duro para mantener a esta familia, y no debí haberte tratado así. Por favor, perdóname, solo por esta vez. De ahora en adelante, te enviaré el pago de los gastos de manutención a tiempo. Incluso lo subiré a $3,000. No, espera, $4,000 al mes. ¿Qué te parece? Si esto hubiera sido en el pasado,
quizá me habría rendido. Pero, ¿ahora? Ya no lo necesitaba. La agencia de empleo doméstico ya me había conseguido un trabajo. Una familia buscaba una cuidadora para su madre, una mujer con doble amputación y un temperamento difícil. El puesto pagaba $7.000 al mes. ¿Temperamental? Eso no me importó. Después de años tratando con Susan, podía con cualquiera. Les impresionó mi experiencia cuidando a un familiar con parálisis y me recomendaron a la familia. El trabajo empezó al día siguiente. Miré a Mickey y sonreí con suficiencia. ¿4.000? ¿A quién intentas engañar? Mickey entró en pánico y cambió de táctica rápidamente. Bien. Te daré todo mi sueldo cada mes. Podemos volver a como estábamos antes, ¿de acuerdo? No. Su voz tembló. ¿Por qué no? No pude evitar reírme, alzando la voz lo justo para que Susan me oyera desde la otra habitación. Porque ahora tengo un nuevo trabajo. A partir de mañana, trabajaré como cuidadora interna de una persona con doble amputación. ¿Sabes qué? Me pagan $7.000 al mes. Mike se burló, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿7.000? ¿Por una criada? Me estás tomando el pelo. Te están estafando. Oh, no es ninguna estafa. El sueldo es alto porque su madre tiene un carácter terrible y ha ahuyentado a todos los demás cuidadores que han intentado contratar. Pero no me preocupa. Nadie tiene peor carácter que tu madre. Al oír eso, Susan, que había estado escuchando a escondidas desde su habitación, se dirigió a la sala en su silla de ruedas, pálida de pánico. ¿Te vas? ¿A ser la criada de otra? ¿Y yo qué? La miré fijamente a los ojos, con la voz cargada de sarcasmo. Bueno, siempre podrías pedirle a tu querido hijo que contrate a alguien que te cuide. Pero cuidar a alguien con tu personalidad. Eso va a costar al menos $10.000 al mes. Si no, ¿quién aceptaría el trabajo? Miré fijamente a Mike, y mis palabras cortaron el aire. Pero considerando que tu hijo solo gana $5.000 al mes, contratar ayuda significaría que no quedaría dinero para nada más. Supongo que te quedarás sin nada. La cara de Mike se puso roja de rabia. Bien, Mandy. ¿Quieres vivir así? Pues lárgate de mi casa. Paga la renta o haz las maletas. Ah, qué audacia. Sigues intentando intimidarme después de todo. Sin pestañear, saqué mi teléfono y grabé un mensaje de voz para mi nueva empleadora. Hola, señora Lucy. He considerado su oferta de vivir con usted y cuidar a su madre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. He decidido que estoy de acuerdo con ese acuerdo y puedo mudarme a partir de mañana. La señora Lucy respondió casi al instante, con la voz llena de gratitud. Mandy, muchísimas gracias. Me has salvado la vida. Encontrar ayuda interna ha sido casi imposible porque todos priorizan a sus familias. Como estás dispuesta a quedarte, te añadiremos $500 más a tu sueldo mensual. Le respondí dulcemente, gracias, señorita Lucy. Nos vemos mañana. Al colgar, me volví hacia Mickey y Susan con una sonrisa burlona. ¿Ven? Hay gente que aprecia mi trabajo e incluso está dispuesta a pagarme más. Sinceramente, debería agradecerte, Susan. Si no fuera por los años de abuso verbal y desprecio, nunca habría tenido la piel dura para prosperar en este nuevo trabajo. Mickey y Susan se quedaron allí, sin palabras, sus rostros eran una mezcla de ira e incredulidad. Susan, reacia a admitir la derrota, espetó, Mickey, contrátame una criada. Me niego a creer que no podamos encontrar a alguien mejor que ella. Después de que todo se vino abajo, empaqué mis pertenencias, llevé a Annie conmigo y nos mudamos de casa. Al principio, Susan intentó manipular a Mike para que usara a Annie y me mantuviera atado, pero después del incidente con la policía, Mike aprendió la lección. Sabía que no debía volver a usar a Annie como palanca. Cuando le informé a mi nuevo empleador sobre mi situación, incluido el hecho de que necesitaba cuidar a mi hijo, ella fue increíblemente comprensiva.
Ella estuvo de acuerdo en que podía llevar a Annie conmigo a vivir en la casa, siempre y cuando Annie no interrumpiera mis tareas de cuidado. Para demostrar mi gratitud, ofrecí renunciar al aumento adicional de $500 que me había prometido para mi arreglo de convivencia, afirmando que tener un lugar estable donde vivir con mi hija era suficiente. Con eso, Annie y yo nos adaptamos a una nueva y pacífica rutina. Mientras tanto, en la casa de Susan, las cosas estaban caóticas, por decirlo menos. Mi vecino, que se había convertido en mis ojos y oídos sobre la situación, me actualizaba periódicamente con divertidos informes sobre las constantes luchas de Mike y Susan. Mike, desesperado por ayuda, había contratado a una empleada doméstica barata para cuidar de Susan. Al principio, todo parecía ir bien. Pero conociendo a Susan como la conocía, sabía que no duraría. Efectivamente, Susan rápidamente comenzó a criticar el trabajo de la criada, se quejaba de la cocina, criticaba cómo la atendían y hacía comentarios pasivo-agresivos. No tardó mucho para que la criada llegara al límite y renunciara. Mike se vio obligado a contratar a otro cuidador con más experiencia y mejor remunerado. Pero como cualquiera en ese sector sabe, no hay necesidad de soportar el maltrato cuando se puede encontrar fácilmente otro trabajo en otro lugar. El segundo cuidador no duró mucho más que el primero. Mike, ya abrumado por las exigencias de su carrera durante una fase crítica de crecimiento, no podía soportar el estrés adicional de gestionar las constantes quejas de Susan. Al final, perdió la cabeza. Cuando el segundo cuidador renunció y Susan lo criticó por ser inútil a la hora de encontrar a alguien competente, Mike llegó furioso a casa después del trabajo y se desahogó con ella. Por primera vez, culpó directamente a Susan: es culpa tuya. Si no hubieras tratado tan mal a Mandy, no se habría ido y no estaríamos en este lío. Al escuchar esto de mi vecino me hizo poner los ojos en blanco. Por supuesto, Mike trasladaría toda la culpa a Susan, ignorando convenientemente su papel en alejarme. Sí, Susan había sido terrible conmigo, pero mi punto de quiebre tuvo más que ver con Mike. Había sacrificado mi carrera y mi independencia para apoyarlo a él y a su familia, solo para ser tratada con desdén y tener que mendigar incluso por el más mínimo apoyo financiero. Culpar únicamente a Susan de mi marcha fue una clase magistral de cómo evitar la responsabilidad. Aunque había estado disfrutando este drama desde lejos, me di cuenta de que no había nada comparable a presenciarlo en persona. Entonces, a finales de mes, decidí tomarme un día libre en el trabajo y visitar a Susan. No para ayudar, por supuesto, solo para ver cómo estás. Quería ver cómo comía, si dormía bien y cómo se comportaba sin mí. Después de todo, ¿quién mejor que yo para evaluar las consecuencias de sus decisiones? A finales de mes, me puse un atuendo cuidadosamente estilizado, me apliqué un maquillaje impecable y regresé a casa. Cuando entré, encontré a Susan enfrascada en otra discusión con su tercera empleada doméstica contratada. La criada, una mujer de unos 50 años, de la misma edad que Susan, estaba siendo regañada. Susan la señaló con el dedo acusadoramente, insultándola por cobrar sin trabajar adecuadamente. Eres una inútil aprovechada. Pido agua y tardas una eternidad en traerla. ¿Qué clase de criada eres? Deberías ser la jefa, asquerosa sanguijuela. Cuando Susan me notó entrar, su tono cambió abruptamente. ¡Ay, Mandy! Por fin estás aquí. Mira a esta criada comparada contigo. Eras la nuera perfecta. Sabías cuando necesitaba ayuda con solo mirarme. Si tan solo levantara la mano, sabrías que tenía que levantarme. ¿Y esta? Uf. No puedo ni conseguir un simple vaso de agua sin luchar. Sus palabras fueron viles y la criada ya estaba harta. ¿Cómo te atreves? ¿Ahora recuerdas lo buena que era tu nuera? He oído hablar mucho de tus vecinos. Dijeron que la tratabas como basura a pesar de que se dejaba la piel trabajando por ti. No mereces una buena ayuda. La echaste, y ahora estás atrapada con gente como yo, ¿y sabes qué? Yo también me voy. Por $2,000 al mes, ¿crees que voy a dejar que abuses de mí así? Sigue soñando. La criada se quitó el delantal, se lo arrojó a Susan y salió furiosa de la casa. Susan se quedó furiosa, con el vapor saliéndole casi por las orejas. Pero como la criada se había ido,
no tenía a nadie a quien arremeter excepto a mí. Ella abrió el grifo y empezó a llorar. Mandy, estos días sin ti han sido una auténtica miseria. Estas criadas son tan crueles. Me quitan el dinero, pero se niegan a cuidarme como es debido. Lo he pensado bien, y fuiste la mejor. Sé que me equivoqué. Por favor, vuelve. Te trataré mejor, te lo prometo. Al oír esto sentí un profundo dolor en el pecho, pero no por lástima. ¿Cómo me dejé reducir a esto? Durante años, me dejé humillar, insultar y menospreciar por una mujer que apenas podía moverse sin mi ayuda. Si me hubiera defendido antes, si hubiera renunciado cuando las cosas se volvieron insoportables, ¿Susan o Mike se habrían atrevido a tratarme de esta manera? Por supuesto que no. Ahora me doy cuenta de que fue mi propia falta de respeto por mí mismo lo que le dio a estas personas el poder de maltratarme. Ignorando las súplicas de Susan, fui directo a mi habitación y comencé a empacar los artículos restantes para Annie y para mí. Esta casa nunca volvería a ser mi hogar. Una vez que nos mudamos por completo, planeé solicitar el divorcio. Necesitaba cortar lazos con Mickey y Susan por completo y empezar de cero. Susan debió haber presentido mis intenciones porque su pánico aumentó. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Vas a dejarnos a tu marido y a mí sin más? No respondí. Simplemente seguí empacando. Mi silencio la llevó a un ataque de ira. Lo sabía. Eres una egoísta. Prefieres cuidar de desconocidos que de tu propia familia. Bruja despiadada. Te demandaré por abandonar a tu familia. Eso fue todo. No pude contenerme más. ¿Demandarme? Adelante. A ver qué opina el tribunal. Pasé 6 años trabajando como una esclava en esta casa, cuidándote, solo para ser insultada y degradada a diario. ¿Crees que la ley te apoyará, vieja abusadora y mezquina? Tú, tartamudeó Susan, con la voz temblorosa de furia. Ni se te ocurra. Espeté. Si vuelves a insultarme, te juro que te daré una bofetada tan fuerte que lo pensarás 2 veces antes de abrir la boca. Aguanté tus tonterías durante años, pero ya no. ¿Crees que soy un blanco fácil? Piénsalo de nuevo. Por una vez, mis palabras la dejaron sin palabras. Ya casi había terminado de empacar cuando vi 2 de las muñecas Barbie favoritas de Annie en el balcón. Fui a buscarlas. De la nada, Susan gritó como un avancé y me arrojó una taza. Maldita sea. Te mataré. Instintivamente me agaché. La pesada taza de cerámica no me alcanzó, voló a través de la puerta abierta del balcón y cayó directamente hacia abajo. Mi corazón se detuvo. Estábamos en el 10º piso. Si esa taza golpeaba a alguien, las consecuencias serían catastróficas. Corrí al balcón y me incliné. Lo que vi me heló la sangre. La taza había golpeado a alguien de lleno en la cabeza. El hombre se tambaleó antes de desplomarse en el pavimento, formándose un charco de sangre a su alrededor. Me giré rápidamente, hirviendo. Susan. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ese imbécil podría haber matado a alguien. ¿Crees que Mike tiene suficiente dinero para pagar esto? El rostro de Susan se puso pálido, pero inmediatamente se puso a la defensiva. Es culpa tuya. Si no te hubieras movido, no habría fallado. Si alguien paga, eres tú, no yo. Me reí amargamente. Claro. Díselo a la policía. Les encantará oír cómo tus huellas están por toda esa cara. Pagarás por esto, Susan, y en más de un sentido. Bajé corriendo las escaleras para ver cómo estaba el hombre herido y llamé al 911. Cuando me acerqué, mi corazón se hundió. La víctima que yacía en un charco de sangre no era otro que el amado hijo de Susan, Mike. Cuando la ambulancia llegó al hospital, Mike ya estaba muerto. La taza que Susan arrojó desde el 10º piso golpeó su cabeza directamente, matándolo instantáneamente. Cuando Susan recibió la noticia, estalló en histeria, con la cara bañada en lágrimas. Hijo mío. Pobrecito mío. ¿Cómo te pudo pasar esto? ¿Qué voy a hacer ahora sin ti?
Hijo mío. Su llanto resonó por los pasillos del hospital. Pero a medida que su dolor se convertía en rabia, su rostro surcado por las lágrimas se retorcía en odio. Me señaló con un dedo tembloroso. Todo esto es culpa tuya, bruja malvada. Maldijiste a mi hijo. ¿Por qué no pudiste morir tú? Devuélveme a mi hijo, viuda despiadada. Algunas personas nunca se hacen responsables de sus acciones. Pase lo que pase, siempre encontrarán a alguien más a quien culpar, como si trasladar la responsabilidad pudiera absolverlos de sus pecados. Pero ya no iba a soportar más a Susan. Respondí a su veneno con igual intensidad. Tu hijo murió por tu culpa. Tú eres la asesina. Quien debería haber muerto eres tú, vieja bruja vil y odiosa. Por un instante, comprendí por qué Susan siempre usaba un lenguaje tan cruel y venenoso. Se sentía bien desahogar el odio. Devolverle la culpa a alguien que te había hecho la vida imposible. Pero insistir en el odio no soluciona nada. La gente necesita aprender a detenerse y no dejar que la amargura consuma sus vidas. Tras dejar claro mi punto, no le dediqué ni un segundo más a Susan. Me di la vuelta y me marché. Después de todo, tenía cosas más importantes que hacer, como prepararme para heredar la herencia de Mike. Después de que Susan mató accidentalmente a Mike, informé del incidente a la policía. Sin embargo, dada su condición, paralizada de cintura para abajo, incluso si la condenaban, solo cumpliría su condena fuera de prisión. Seguir con el caso me pareció inútil, así que decidí dejarlo pasar. Mike se había ido, y ya no tenía intención de tratar con Susan. Aunque heredó una parte de la herencia de Mike, sabía que su vida no sería nada fácil. En cuanto a la herencia, se dividió entre nosotros tres, Annie, Susan y yo, como beneficiarios de primera línea. Para evitar disputas, dividimos todo según los porcentajes legales de herencia. Le dejé la casa a Susan, cumpliendo con mis deberes como viuda de Mike y mostrándole el último trocito de bondad que me quedaba. Pero conociendo a Susan, estaba seguro de que ser una mujer paralizada y rica la convertiría en un blanco fácil para familiares oportunistas. Como era de esperar, pronto atrajo a miembros de su familia materna, atraídos por la perspectiva de su herencia. Eso ya no me preocupaba. Solo quería concentrarme en criar a Annie y construir una vida estable para nosotros. Años después, recibí la noticia del fallecimiento de Susan. Al principio, no tenía pensado encargarme de los arreglos funerarios. Sin embargo, me enteré de que le había dejado parte de su herencia a Annie, así que, a regañadientes, volví para encargarme de todo. Fue entonces cuando descubrí cómo había sido su vida en sus últimos años. Después de mi partida, Susan pasó apuros sin nadie que la cuidara. Desconfiada de la ayuda externa y paranoica por proteger su patrimonio, recurrió a un sobrino de su familia materna. Ella le ofreció un trato: si la cuidaba hasta su muerte, le dejaría la casa. El sobrino accedió y se mudó con su esposa e hijos. Incluso contrataron a un abogado para formalizar el acuerdo. Al principio, todo iba bien. El sobrino se preocupaba sinceramente por Susan y cumplió su promesa. Pero la personalidad abrasiva de Susan era algo que ella nunca podía cambiar. Al poco tiempo surgieron conflictos entre ella y la esposa de su sobrino. A diferencia de Mike, el sobrino de Susan no toleraba que le faltaran el respeto a su esposa. Naturalmente, se puso del lado de su esposa, y la familia no tardó mucho en empezar a maltratarla. A ellos no les importaba su bienestar y solo querían que se fuera lo más rápido posible para poder heredar la casa. Lo que no esperaban era que Susan tuviera un plan propio. A sus espaldas, contactó con su abogado y modificó su testamento, dejando la casa a Annie en lugar de a su sobrino. Cuando Susan finalmente falleció, el sobrino estaba furioso. Intentó impugnar el testamento, pero inmediatamente involucré a la policía para asegurar que se cumpliera la ley. Con un testamento válido, no había lugar a disputas. El sobrino de Susan no tuvo más remedio que aceptar el resultado. Organicé rápidamente el funeral de Susan y no perdí tiempo en vender la casa. Con el dinero de la venta tomé a Annie y me fui para siempre. El sobrino y su familia podían enojarse todo lo que quisieran, pero no podían hacer nada.
Algunos dijeron que Susan debía tener algo de conciencia para finalmente dejarle la casa a Annie. Pero yo lo sabía mejor. A Susan nunca le importé ni Annie ni yo, nos menospreció toda su vida. Su decisión no fue por bondad, sino por rencor. Prefería que la casa pasara a manos de Annie antes que su sobrino abusivo se beneficiara de su muerte. Si Susan realmente se hubiera preocupado por Annie, habría usado la casa como palanca para obligarme a cuidarla en sus últimos años. Pero al final, su pequeña venganza funcionó a nuestro favor. Su familia se destrozó entre sí, pero la casa volvió a estar unida a Annie. Es curioso cómo funciona la vida. A veces, parece que el universo favorece a quienes intentan hacer el bien.